Si usted no sabe por qué le sube o le baja el Sisbén, o sea, ¿a qué se refiere esto de situación socioeconómica? Pues yo se lo voy a explicar muy fácilmente. Según el DANE, para que por favor lo prestemos muy bien, la pobreza extrema en Colombia, que es grupo A, pobreza moderada monetaria, que es grupo B, estamos hablando del Sisbén, según el DANE, si una persona genera menos de 227.000 pesos, 230.000, está en pobreza extrema. O una persona, no un hogar. Y voy a hacerles muchas aclaraciones porque me han dicho, es que si yo me compro una moto me va a subir el puntaje, es que si yo me compro esto me va a subir el puntaje. Y o sea, hay una información errónea o un dato mal de pronto que le dieron a usted, y esto se basa a la generación de ingresos del hogar, o sea, como el hogar se encuentre generando ingresos, o sea, lo que entra en el hogar. Y ya vamos para allá, porque esto es importante respecto al salario mínimo. Entonces, ojo lo que les voy a decir, para que usted tire matemáticas en su hogar y va a mirar si realmente usted debe estar en grupo A o en grupo B. Solamente voy a hablar de estos dos, pues son a los que me voy a referir porque son los que en parte reciben subsidios en Colombia. Entonces, si un hogar recibe 227, o sea, si una persona, perdón, se gana menos de 227.000 pesos mensuales, está en pobreza extrema. Pero usted dice, ¿pero quién se va a ganar eso? Esa es una estadística. Entonces, si su hogar lo conforman 4 personas, cada persona multiplicado por 227.000 va a dar 908.000 pesos mensuales. Por ejemplo, Winter, yo soy sola con 3 niños, ahí estamos hablando de 4 personas. Yo estoy sola con 2 nomás, estamos hablando de 3 personas. Yo estoy con mi esposo y 2 hijos, estamos hablando de 4 personas. Entonces tenemos que multiplicar, ejemplo, 227.000 por esos 4 personas y nos va a dar 908.000 pesos mensuales. Si un hogar, ojo, si un hogar de 4 personas solamente genera 908.000 pesos al mes, debe estar en pobreza extrema según el DANE. Ahora, en ciudades capitales, como es un poquito más costosa la vida, entonces son 286.000 pesos. Si multiplicamos 286.000 pesos mensuales de generación de ingresos por 4 personas, ¿cuánto nos va a dar? Que aquí es donde me voy a dirigir. Nos va a dar 1.144.000. Si usted, ejemplo, vive en Bogotá, Barranquilla o en alguna ciudad capital o Cúcuta, pero su hogar, ojo, estamos hablando de 4, ya ahorita les voy a hacer el ejemplo de 3 o de 2, genera menos de 1.144.000, quiere decir que debe estar en pobreza extrema. Ahora, pobreza moderada. Si su hogar, que es grupo B, o generación de ingresos, que es como dice, que entre dinero a la casa para suplir las necesidades. Eso es así. Entonces, dice, una persona que genere más de 4, o sea, en el rango de 460.000 pesos o menos, en ese rango mensuales, quiere decir que esta persona, si son 4, estamos haciendo el ejemplo de 4, se generaría al mes 1.840.000. Esta persona, si genera esto, que estamos casi en el salario mínimo, debe estar en grupo B. Entonces aquí es donde viene la respuesta. Winter, imagínense que yo estoy con mi hijo y yo me genero un salario mínimo, pero me subió a grupo B. ¿Por qué? Porque según el DANE, usted está generando mensualmente lo suficiente para estar en grupo B. Entonces, la nueva forma de revisar, según el registro social de hogares, anteriormente el Sisbén lo revisaban solamente con una encuesta, ahora no. Ahora mira más bases de datos y miran si usted generó ingresos. Ahora con el registro universal de ingresos van a mirar hasta la DIAN. ¿Por qué? Porque si una persona que generó más de 1.840.000, o sea, mucho más, pues quiere decir al mes, o quiere decir que no está en pobreza extrema. Porque los datos, una cosa es generar 908.000 al mes en 4 personas a generar casi 2 millones de pesos en el mes. Por eso es que usted me dice, si yo consigo empleo, me pagan un salario mínimo, me pagan seguridad social, salud, pensión, ¿me puede subir el puntaje? Sí, le puede subir porque la generación de ingresos cambió y usted está mejor económicamente. Y según el DANE, claro, según el DANE, dice que usted debería estar en grupo B, inclusive hasta grupo C. Ahora, un ejemplo, el hogar se gana 2 millones, que es el salario mínimo, ¿cierto? Es un ejemplo. Se gana 2 millones, pero solamente hay 2 personas, que es la mamá y el niño. O pongámosle 3, que es mamá con 2 niños, ¿sí? 3 personas. Si dividimos 2 millones en 3, va más o menos a dar 600, no a 700, a 600 y algo, pongámosle 633.000 promedio, ¿cierto? Por persona. Si dividimos 3 en 2 millones en 3, más o menos, un promedio, 600.000 pesos. Quiere decir que si el DANE dice que para usted estar en pobreza extrema debe generar 227.000 pesos o menos, quiere decir que usted no está en pobreza extrema. Eso es lo que no hemos entendido. Entonces, usted tiene que dividir, ojo lo que le voy a decir, dividir cuánto genera su hogar, ojo, reportado.
porque hay personas independientes que no están reportados en salud, en pensión, en ninguna base de datos, porque trabajan del día a día, porque de pronto se pueden ganar el salario mínimo, pero no reportan ni salud ni pensión, le pagan así en efectivo o le pagan en cuenta, porque a veces pasa eso, pero eso ahora va a cambiar, porque como la DIAN ya está revisando, van a revisar realmente los ingresos que genera un hogar, o sea, como para depurar mejor la base de datos. Entonces, si estamos mirando aquí, 2 millones de pesos dividido en 3 personas, cada uno le corresponde 633.000 promedio al mes, quiere decir que no está ni en pobreza, es grupo A, ni pobreza extrema, ni grupo B, porque está ganando más de 460.000 por persona. Entonces, esta es la clave de saber si usted está en pobreza extrema o pobreza moderada. Y no he hablado de vulnerabilidad, pero más adelante hablamos de eso, que es el grupo C. Este hogar, según el DANE o según la estadística, según la clasificación, debería estar en grupo C. Pero usted dice, pero ¿cómo es posible si yo con 2 millones pago el arriendo, compro comida y vivo a ras? Pues hay personas que solamente generan esto al mes. Además, hay personas que solamente comen una vez nomás, porque solamente generan 908.000 pesos de 4 personas, ¿cierto? Ahora, vamos para allá. Ojo que esto estamos hablando de información que esté reportada en las bases de datos. Eso es lo importante, porque sí hay personas que ganan más que esto, pero no está reportado en ningún lado, por eso no se le puede dar una estadística, ¿cierto? No se le puede dar como una clasificación real. Por eso a veces usted ve a la vecina que se gana 4 millones, pero como no tienen reportado en salud, en pensión, no tienen reportado en contratos, sino que es comerciante o se rebusca, por ahí recibe efectivo, entonces como es efectivo, no hay cómo soportar ese ingreso, el Estado, no, o sea, el gobierno no tiene cómo soportar un análisis real del hogar. Por eso hogares que ustedes ven que están bien económicamente, pero como manejan efectivo, entonces no aparece ninguna base de datos ni en los bancos, porque ejemplo, no recibe o en una cuenta de banco, en una billetera, sino todo lo maneja en efectivo. Gana muy bien, porque eso es lo que hay personas informales, uy, soy un montón, pero no están reportados en ninguna, no cotizan salud, no cotizan pensión. Entonces, para resumirles, la clasificación del SISBEN, pues, según el Registro Social de Hogares y Registro Universal de Ingresos, va a variar o ha variado según la situación socioeconómica o los ingresos del hogar. Entonces usted tiene que mirar, bueno, mi hogar, vamos a hacer otro ejemplo muy fácil para saber si su hogar debe estar en pobreza extrema o pobreza moderada. Un hogar genera 1 millón de pesos al mes, ¿cierto? Hombre, 1 millón, ¿listo? Pero hay 3 personas, ojo, 3. Entonces dividimos ese millón en 3 y da más o menos 333.000 por cada personita en el hogar. Y aquí les voy a decir algo que es importante. Entonces, quiere decir que ese millón que genera el hogar para los gastos que necesite, que tampoco es mucha plata que digamos, dividido en 3 personas, casi no alcanza a estar en pobreza extrema. Pasaría más o menos en pobreza moderada, para que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque estaría en el rango, ¿cierto? Entre pobreza extrema y pobreza moderada estaría ahí, pero yo creo que este hogar lo catalogan acá. Ojo, con 1 millón, usted va a decir, pero Winter, es que 1 millón no alcanza para nada. Pues hay hogares que, según el DANE, ganan menos que esto al mes. O sea, por mucho comen una sola vez. Ahora, aquí le voy a aclarar algo muy importante, por favor, y ojalá compartan este video. Resulta y pasa que hay hogares donde dice la señora, Winter, ¿cómo es posible? Yo tengo 2 hijos o 3 hijos y estamos mal económicamente. Pero en la ficha del SISBEN, para que lo tengan claro, hay un hermano de la señora, un sobrino, un familiar, que ese familiar se gana 2 millones o más al mes. Usted dice, ¿cómo es posible que yo tenga grupo C o grupo B si yo debo estar en grupo A? Cuando revisamos la ficha, ojo que esto es importante, del SISBEN, cuando revisamos la ficha del SISBEN, nos damos cuenta que la señora no estaba sola con sus hijos. Había un familiar, un sobrino, que se había ido de la casa, pero que estaba dentro de la ficha, y el sobrino estaba generando más de 2 salarios mínimos, ganaba mucho más. Como ejemplo, ganaba hasta 4 salarios, 3 salarios, porque era un comerciante y le estaba yendo muy bien. Y ella decía, ¿cómo es posible que yo tenga grupo C? ¿Cómo es posible que me haya subido el puntaje de AC? Cuando revisamos la ficha del SISBEN, nos dimos cuenta que había un sobrino, o no, ahí nos damos cuenta que el sobrino está dentro de la ficha y como al sobrino le subió los ingresos, ojo, aquí es la clave de todo, generación de ingresos. Como al sobrino le subió el ingreso, automáticamente le subió al hogar, porque según el gobierno en el SISBEN detecta que el sobrino, entre comillas, estuviera viviendo con ese hogar y por ende, pues está mejor el hogar económicamente. Entonces, ¿la clave cuál es?
La clave es que usted debe tener presente que en el SISBEN se mira la ficha del hogar. En el SISBEN se va a revisar siempre la ficha del hogar. Por eso usted, si aparece con sus hijos, no más, ojo, porque si usted aparece con su pareja no vive con usted, su pareja está viviendo, de pronto se fue del hogar, pero él aparece todavía en la ficha y él genera ingresos por más de 2 millones para arriba. Cuando se hace la calculadora, ejemplo, 2 niños, esposo y esposa. El esposo se fue, pero aparece todavía en la ficha del hogar. Cuando él genera ingresos de más de 2 salarios mínimos, que es un ejemplo, 2 millones dividido en 4, que esto es importante, ya no en 3, sino ejemplo que lo digamos en 4 personas. A cada uno le correspondería, según el cálculo del DANE, 500.000 pesos. 500 por 4, 2 millones. Quiere decir que este hogar no estaría en pobreza extrema. Esa es la realidad. Hay fichas del SISBEN desactualizadas. No entendemos que si la persona genera este ingreso al mes, sí está en pobreza extrema, pero es según la cantidad de integrantes del hogar. Porque un ejemplo, una persona que viva sola, sin hijos, y genere 1 millón o 2 millones, no está en pobreza extrema. Según el DANE, ojo, según lo que dicen ellos, no debe estar, porque si yo divido 1 millón en 2, son 500 por cada uno, por el hijo y la mamá. No está en pobreza extrema. Si yo divido 2 millones en 2, cada uno de 1 millón, no está en pobreza extrema. Pero si yo divido 1 millón de pesos en 6, ya cambia la ecuación, ya hay más integrantes en el hogar, y eso es lo bonito de saber esto. 1 millón dividido en 6 personas, cada uno estaría más o menos 166.000, ¿cierto? Más o menos. Póngale 180.000, 6 por 1, 6 por 8, 48, póngale 170.000 pesos, un promedio, ¿cierto? 166.666, pero póngale 170.000 para redondear. 170.000, 1 millón de pesos dividido en 6 personas, que sería la señora con 5 hijos, un ejemplo, si lo dividimos, daría 170.000 pesos. Esta persona o este hogar con sus hijos sola, según si genera solamente 1 millón al mes, si estaría 170.000, estaría en pobreza extrema. Entonces, ¿cuál es el truco? O lo que vota el sistema claramente con otras caracterizaciones, pero la principal, la generación de ingresos. ¿En qué se basa? En que ustedes deben mirar si hay no es igual, ojo, no es igual un hogar que se genere 1 millón de pesos en una persona o dos a la que ese millón lo tenga que dividir en 6 personas. No es igual, nunca será igual. Ejemplo, un hogar que genera 2 millones, que solamente sean 2 personitas, cada uno le corresponde 1 millón mensual, no es igual cuando hay 7 personas. Divida a 7 personas en 2 millones de pesos en 7 personas. No daría ni 200, más o menos 300.000 sería mucho porque daría 2 millones 100, como 270.000 pesos 7 personas. Entonces, eso es lo que pasa. Según la cantidad de dinero que genere el hogar, se divide en la cantidad de personas y ahí lo clasifican. Claramente que hay otras características, como un estrato donde vive, la condición, pero se basan principalmente en los ingresos del hogar. Esto es la clave. Si usted divide 2 millones en 4, le da 500.000 cada uno. No está en pobreza extrema. Entendámoslo, no está en pobreza extrema. Usted dice, Winter, lo que pasa es que yo quiero quedar en grupo A para poder recibir alguna ayuda. Eso es diferente. Pero hay que revisar si usted realmente debe estar en grupo A. O sea, si realmente le corresponde. Entonces usted, le voy a poner la tarea. ¿Cuánto genera usted mensualmente? Yo genero tanto, Winter. Listo. ¿Cuántas personas hay en su hogar? Tantas personas. Listo. Divida lo que usted gana o lo que usted genera, más dividido en las personas que hay en su hogar, los hijos, las personas que vivan en su hogar. Si, ojo, sumado lo de todo, no solamente lo suyo. Si usted tiene otra persona a su lado, debe sumar todo, ¿no? Porque es la generación de ingresos de su hogar. Ojo, porque estamos hablando del hogar. Si esa suma usted lo divide y le da esto o menos, usted está en pobreza extrema. Si esa generación de ingresos usted lo divide, en la cantidad de personas y le da 460 promedio, usted está en pobreza moderada, que es grupo B. Es más, si le sale de 500, 600 para arriba, está en grupo C, que eso lo hablaremos en un próximo video. Y el grupo D, pues es mucho más, ni pobre, ni vulnerable, ni pobre, ni nada. Entonces, por favor, claramente que se miran otras características como si es profesional, porque no es igual un bachiller a un profesional que tiene más oportunidades de poder conseguir un trabajo. Ojo, no es que tenga trabajo obligado, o sea, que tenga asegurado un trabajo en una empresa, no, tiene mayor probabilidad ya que es profesional, ¿sí? No es igual un bebé, ejemplo, una mamá con 3 bebés
a una mamá con 3 adultos ya profesionales. Nunca será igual. Entonces, si usted genera 1.000.000 de pesos, pero usted está sola en el Sisbén, sola, no le va a quedar grupo A. Nunca. Porque no sé, si usted divide 1.000.000 en uno, pues 1.000.000 de pesos. Nunca estará en grupo A. O sea, no debe estar en grupo A. Pero si lo dividimos en 5 personas, cada uno de 1.000.000 de pesos dividido en 5 haría 200.000 pesos. Está en pobreza extrema. Porque eso, la estadística o el algoritmo de caracterización tiene muchas cosas. O sea, no solamente, esta es una de las principales. Tiene si la persona es discapacitada, tiene si la persona le va sumando o restando puntos para que le puedan dar una clasificación real. Entonces, con el registro universal de ingresos, lo que se quiere es eso, poder llegar con el nuevo Sisbén, realmente clasificar a la persona donde debe estar. Entonces, usted genera 2 millones, hay 4 personas, cada uno 500.000, no debe estar en pobreza extrema. Pero si la persona pierde el trabajo, lo botan, lo sacan, no sé, algo pasó, ¿qué pasa? Pasa a no tener ingresos. Automáticamente, no digo que sea instantáneo, pero el sistema va a decir, esta persona cotizaba salud y pensión por un salario y estaba en grupo B. Pero ahora resulta y pasa que no genera ingresos. ¿Qué pasa automáticamente? Pasa, si no genera ingresos, debe estar ¿en dónde? En grupo A, porque ya no genera, hemos dicho, pasaría al rebusque. Y el rebusque, la palabra lo dice, no genera ni siquiera un salario mínimo. Que ejemplo, en el rebusque perdí el trabajo y ahora solamente genera 1.000.000 al mes. Ejemplo, un solo millón. Si lo divide 4 personas en 1.000.000 que se rebusca el papá o la mamá, dividido 4 en 1.000.000 en 4 sería 250.000 pesos. Esos 250.000 estaría promedio estando en la pobreza extrema en Colombia, cuando una persona ya no genera ni siquiera un salario mínimo, porque ya el sistema va a decir, wow, esta persona no, bueno, no dice wow, sino que pasa el sistema y dice el algoritmo, dice, esta persona generaba ingresos con un salario mínimo, ahora no lo genera, entonces está ahora en pobreza extrema. Entonces, hay variaciones y para finalizar, los que me dicen que si se compran una moto, automáticamente le pasa de A a B o de B a C. Escúcheme, no es porque usted compre una moto, es si usted ya genera ingresos para comprar la moto, eso es diferente. Porque la moto se la puede sacar a cuotas, la puede sacar a 5 o 10 años, bueno, no sé, a un montón de años, y la cuota le quedó súper bajita, un promedio, ¿no? Si es una moto de 6 millones, 7 millones. Pero la pregunta, pero si a usted un familiar le regaló 3 millones y usted prestó el restante en crédito, entonces lo que importa es usted si ya realmente genera ingresos de 2 millones al mes o más. O sea, todo depende de la generación de ingresos, por favor. Hay que revisar, no es si compró la moto, es cómo hizo para comprar la moto. Porque, ejemplo, hay personas que manejan efectivo, entonces no cotizan salud y pensión y generan plática y ahorraron por muchos años y se compraron la moto. Eso no lo cataloga usted pobre. Claramente, con una persona en pobreza extrema arriesga comer por ahí 1 o 2 veces al día. Mucho menos va a tener para una moto de 7 millones. Es lo que dice la estadística. Entonces, eso no quiere decir que usted por comprar la moto y la vaya a trabajar, ya entró, ya salió de la pobreza. Lo que pasa es que todo depende si usted con la moto ya va a generar o está generando un buen empleo, un buen ingreso, porque tiene empleo generando buenos ingresos, se pudo comprar la moto. Ya no se gana 2 millones, ya se gana más. Por eso fue y se compró la moto. Ah, con la generación de ingresos, sí. Ojo, lo que importa es la generación de ingresos del hogar. Ni siquiera que tenga un televisor. Le voy a decir qué le sube el puntaje. Generación de ingresos y un local o una tienda que usted tenga un comercio. ¿Cierto? Pero hablo de grande, no pequeñita. Porque una persona que gana más de un salario mínimo no está en pobreza extrema. Claramente que hayan por ahí 2, 3 o 4. Pero si hay 6 o 8 personas, pues dividido 8 en 2 millones, sí le da para estar en pobreza extrema. Entonces todo radica cuánto genera y dividido en la cantidad de personas del hogar. Déjame en los comentarios, yo genero tanto y hay tantas personas, si debo estar en pobreza extrema. O yo no genero eso o estoy mal clasificada. Claramente, vuelvo y repito, toman en cuenta otros factores, pero esto es uno de los principales. Les deseo lo mejor, no olvide compartir este video y comentarme si entendió sí o no.